medimos en el papel electrocardiográfico, que está dividido por cuadraditos de 5 milímetros entre ellos, de 5 por 5. Cada uno de estos cuadraditos representan, estos cuadraditos pequeños de 1 milímetro por 1 milímetro, representan 0.04 segundos. Y cuando son 5 representan 0.20 segundos. Esto ocurre cuando la velocidad del electrocardiograma del papel está a 25 milímetros por segundo. Si está a una velocidad diferente, entonces estos valores cambian. Esto es importante para hacer los cálculos que anteriormente hemos mencionado. Y eso es en cuanto al término de longitud. Pero si hablamos al término de la altura, vamos a hablar que cada uno de estos cuadraditos son 1 mililitro igual a 0.10 milivoltios. 5 cuadraditos serán 0.50 milivoltios y 10 milímetros serán 1 milivoltio. Cuando tomamos un electrocardiograma, lo primero en aparecer es el estándar, que debe ser dibujado y es prácticamente como si fuese un sombrero. Pero este sombrero debe tener los ángulos perfectamente dibujados. El estándar normal es de 1 milivoltio de alto por 5 milímetros de duración, o sea 0.20. Y esto habla que estamos con un estándar normal. Cuando vemos estas alteraciones en los ángulos, cualquiera sea el tipo, el estándar no está funcionando bien y por lo tanto la interpretación del electrocardiograma no es 100% exacta, ni en sus medidas ni en sus morfologías. Bueno, ya hablamos que el nodo sinusal va a activar y conducir a la actividad de la actividad auricular y se representa por la presencia de la onda P, que debe ser pequeña, que debe preceder al complejo QRS y tener una relación constante con ella, debe ser dibujada de manera positiva en todo el electrocardiograma excepto en ABR y puede ser difásica en la cara en D3. El mayor voltaje será en D2, tiene una duración máxima de 0.10 segundos, una altura máxima de 2.5 milímetros y en B1 puede ser positiva, negativa, o sea, isodifásica, y su eje está entre 0,80 y más 100 grados. El complejo QRS tendrá una duración de 0.08 segundos, considerando que la Q es la primera deflexión negativa del complejo, la R la primera deflexión positiva y la S la segunda deflexión negativa que sigue al complejo a la onda R. La onda Q puede existir normalmente por despolarización ventricular y se llama no patológica cuando su voltaje es inferior a la onda R en un 25% y su duración menor al 0.04 segundos. Y puede estar presente normalmente en la cara lateral, ahí es donde normalmente vemos la presencia de una onda Q. La onda T sigue al complejo QRS y al segmento ST, es positiva generalmente, asimétrica, la rama ascendente es más una pendiente más lenta y la descendente una pendiente más rápida. Suele ser mayor en tamaño en comparación a la onda T y puede ser negativa en B1, B2, o sea, en derivaciones precordiales B1, B2 y en derivaciones periféricas en ABF. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver cómo calcular la frecuencia cardíaca. Recuerden este numerito. La velocidad del papel del electrocardiograma normalmente corre a 25 milímetros por segundo.
Por lo tanto, en 60 segundos multiplicamos son 1500. Ese es un número constante, salvo que cambiemos la velocidad de conducción. Acá tenemos que vamos a ver en primer lugar si es que las ondas y los complejos son de manera regular, o sea, el intervalo de complejo a complejo tiene la misma distancia. ¿Tiene la misma distancia? Sobre todo en la derivación de 2, donde medimos. Sí, entonces sí sirve esta regla. Contamos. Un minutito, por favor. Ángela, ¿qué pasó? Sí, estoy en el hospital, ¿qué pasó? Buenos días. Ya. A partir de las 11. ¿Ya? Listo, ok, chao. Hola, ¿qué tal? Dame hasta las 9, por favor, ¿ya? Ya, doctor. Entonces regreso a las 9. Sí, por favor, ¿ya? No hay ningún paciente, no voy a hacer hipertensión. Ya, te aviso, por favor, gracias. Bueno, les decía, disculpen la interrupción. Entonces, lo que vamos a hacer es, entre el pico máximo de la onda R y el pico máximo de la onda R que lo sigue, vamos a medir el número de milímetros que existen. Yo cuento rápidamente, porque cada cuadrado grande de estos es 5 milímetros. 5, 10, 15, 20, 21 milímetros. Y entonces nosotros dividimos 1500 entre 21, que sale aproximadamente 72. A ver, dividan por favor y díganme si es correcto lo que acabo de decir. Sí, doctor, 71.4. Ok, entonces estamos bien. A ver, vamos a ver este de acá abajo. Cada cuadradito grande es 5 milímetros, ¿eh? 5, 10, 15, 20. Acá tengo 2,5, 22. 2,5 más, 25. 1500 entre 25, 60. ¿No es cierto? Sí, doctor. ¿Correcto? Sí. Correcto. Entonces, esa es la manera de calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, siempre y cuando el ritmo sea regular. Pero les voy a contar una inferencia, ¿ya? De una manera sencilla y rápida. Está dividido cada 5 milímetros. Entonces, si el complejo cayera exactamente acá, yo puedo sacar una relación. 1500 entre 5, 300. Entre 10, 150. Entre 15, 100. Entre 20, 75. Entre 25, 60. Y entre 30 milímetros hasta acá, 50. Eso se llama la regla del teléfono. Si coincide cada 5 milímetros, entonces pueden contar rápidamente. 300, 150 de frecuencia cardíaca, 100, 75, 60 y 50. La regla funciona hasta el 50. Por debajo de 50 ya no funciona. Derivaciones de las extremidades. Ustedes han puesto que ponemos para tomar el electrocardiograma una serie de cables. Los llamados bipolares y unipolares, porque los bipolares generan desde su unión estas derivaciones y los monopolares solamente por el cable. Ponemos 4 cables, uno en el brazo derecho, uno en el brazo izquierdo, uno en la pierna derecha y uno en la pierna izquierda y uno en la pierna derecha. ¿Por qué no grafico el de la pierna derecha? ¿Por qué no lo apunto acá? Porque eso es lo que se llama tierra.
no refleja un trazo. Estas sí son derivaciones, son puntos desde los que se toma un registro electrocardiográfico, el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna derecha. Pero la unión entre ellas que va a generar las llamadas derivaciones de las extremidades bipolares. El brazo izquierdo con el brazo derecho generarán de 1, la pierna izquierda con el brazo derecho generarán de 2 y la pierna izquierda con el brazo izquierdo generarán de 3. Esto podemos transferirlo a un plano cartesiano, donde ABR estará localizado acá, ABL acá y ABF acá abajo en la pierna. D1, el punto de unión en 0 grados, D2 en 60 grados y D3 aproximadamente en 120 grados. Acá está lo que les estoy diciendo, ¿no? ABR, ABL, su unión D1. Brazo derecho, pierna izquierda, generan D2. Brazo izquierdo, pierna izquierda, generan D3. Y acá está colocado ABR, ABL, ABF. Esta pierna tiene un electrodo que se llama tierra, que por eso no está graficado acá. Las derivaciones precordiales se colocan a nivel del tórax, tomamos el esternón, el ángulo de Lewis, que es la prominencia que desde la horquilla palpan acá la prominencia y eso está a nivel del segundo espacio intercostal. Segundo, tercero, cuarto espacio intercostal con la línea paraesternal derecha se coloca ahí B1, con el mismo espacio con la línea paraesternal izquierda B2, luego sigue B4 que lo colocamos un espacio por debajo a nivel del quinto espacio con la línea medio clavicular B4 y entre B2 y B4 se coloca B3. B5 seguimos en el mismo quinto espacio con la línea axilar anterior B5 y con la axilar media B6. Y hemos colocado los 9 electrodos. La manera correcta de leer el electrocardiograma es primero leer la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, las características y secuencias de las diferentes ondas y los intervalos. El bypass coronario, esto como siempre alguna cosa histórica que voy hablando durante el desarrollo de la clase, le inventa un argentino, el maestro René Favaloro, que revolucionó el tratamiento de la enfermedad coronaria y nos permitió que los pacientes vivan más y mejor. Y ha salvado millones de vidas en el mundo desde el advenimiento de esta técnica quirúrgica allá por los años 60. A ver, ¿qué hora es? 8:45. Déjenme ver cuánto nos falta para ver si es que seguimos. Estamos en la 92 hasta la 160. Entonces vamos a hablar de la circulación coronaria. ¿Dejé de transmitir? Sí, doctor. No se ve su pantalla. Ya. Antes de que continúe, vamos a permitir, porque en el electrocardiograma debe haber 8 millones de preguntas, creo, porque es bastante complejo todo lo que hemos hablado. A ver, los escucho antes de continuar. Doctor, una consulta. Lo que no me quedó muy claro es si la contracción ventricular duraba hasta la mitad de la onda T Correcto, hasta la mitad de la onda T. y ahí comienza la repolarización recién. Si te fijas bien,
el fenómeno eléctrico con el fenómeno mecánico no tienen una correlación exacta. Generalmente, la despolarización del ventrículo precede ligeramente a la contracción. ¿Correcto? Primero la sociedad del fenómeno eléctrico y luego el mecánico. Hay un momento en el que están ocurriendo en paralelo, pero comienza la repolarización cuando todavía el fenómeno eléctrico comienza a repolarizarse cuando todavía se está contrayendo el músculo. Por eso ves que la onda T, que representa la repolarización del ventrículo, la primera fase todavía dice contracción, pero ya comenzó a repolarizarse. Deja de contraerse y se relaja el músculo y se da la segunda fase de la onda T, ya propiamente la repolarización ventricular con relajación del músculo ventricular. ¿Quedó claro? Sí, sí, doctor. Gracias. Perfecto. Otra pregunta. Doctor, buenos días. Buenos días, caballerazo Emmanuel. Doctor, con respecto a su diapositiva anterior en la que había un punto a tierra, usted refería, esa parte no me quedó muy claro, no sé si podría volver a explicarlo. A ver, vamos a ver. En el brazo derecho coloco un electrodo que es ABR. En el brazo izquierdo coloco un electrodo que es ABL. En la pierna izquierda coloco ABF. Los tres son electrodos monopolares que van a formar el triángulo de Itoven. ¿Y por qué es importante el triángulo de Itoven? Porque la unión de ellos genera las derivaciones bipolares de las extremidades. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Sí, usted dice ABR, ABL, ABF. Pero la pierna derecha queda libre. Pero como los complejos, como los tomamos en la pierna o en el brazo, estarían relativamente del corazón, ligeramente lejos, en distancia, entonces van a suceder dos cosas. Estos electrodos, si se fijan bien, cuando los llamo ABR, ABL, ABF, porque la A significa el término ampliada. Entonces están agrandados para poder registrarlos. Pero cuando sucede eso, el músculo tiene fasciculaciones y hay interferencias. Y ahí colocamos un electrodo en la pierna derecha normalmente, que sirve para hacer el fenómeno que se llama tierra, para bloquear todas estas cosas y el registro salga limpio y bonito. Funcionalmente, para tomar el electrodo no tiene mayor importancia, salvo que las imágenes salgan bien, pero no va a representar ninguna onda ni va a haber ningún sector en particular del corazón. ¿Ok? Ok, o sea que en la pierna derecha el punto a tierra se refiere a para que salgan los registros más limpios, ¿se refiere usted? Correcto. Pero lo que es los electrodos en cada brazo es lo que registra es los pulsos o también registra una posición de polaridad, porque como usted me habla de punto a tierra, o sea, un poco. Lo que dices es correcto. Va a producirse el registro, pero no es lo mismo, señor, disculpen las damas, con las damas lo ponemos al revés, ¿ya? Si usted, varón, ve venir a una dama hacia usted, le ve la carita, le ve la parte anterior del cuerpo y cuando ya pasó, le ve la parte posterior. Igual las mujercitas lo ven primero, al joven viene bien afeitadito, viene con su tatuaje, su polito cortito, así portachón, y cuando se va, las mujeres también ven la parte de atrás.
Correcto. Entonces, cada electrodo va a haber una región del corazón, va a haber el mismo fenómeno eléctrico visto de diferentes puntos. Por eso que es como que vemos al corazón, lo registramos de varios lados, porque el corazón no es una estructura planar, el corazón tiene una estructura tridimensional y esa conducción eléctrica y ese fenómeno mecánico se conduce en 3 dimensiones. Y tratamos de registrar mediante el electrocardiograma la mayor parte de estos territorios. Pero ¿Quedó claro? eso no tiene nada que ver con la onda QRS, onda T, onda PA, nada que ver, Mira, de ahí de esa es la referencia. mira, dije en una lámina que la onda Q se ve normalmente en las derivaciones de cara lateral. Las derivaciones de cara lateral ven esta parte, entonces lo que está en este segmento es lo que ve, pero lo que está en el otro lado no lo ve. Por eso no hay onda Q en todas las ondas. ¿Ya? Entonces van a reflejar diferentes morfologías del electrocardiograma dependiendo de dónde lo veas y van a reflejar el mismo fenómeno de diferentes sitios. ¿Me dejo entender todavía o no? Claro, esto refiriéndose a un estado fisiológico correcto, normal, ¿sí? Pero Y a un anormal también. diagnostica, por ejemplo, también una tetralogía de Fallot, un problema coronario. El electrocardiograma nos va a dar signos que están presentes en la tetralogía de Fallot como una hipertrofia del ventrículo derecho, pero no nos ayuda a decir que es una tetralogía de Fallot en el electrocardiograma. En cambio, una isquemia miocárdica sí podemos determinar el lugar y sospechar cuál es la arteria responsable de acuerdo al supra e infradesnivel del electrocardiograma del segmento ST, dependiendo de su localización. Por ejemplo, si se altera B1, B2, B3, es un infarto de la cara anterior y por lo tanto será la arteria descendente anterior. Estoy poniendo el ejemplo para que sea más claro, porque este conocimiento todavía no es para ustedes. ¿Ok? Pero ese segmento que estamos viendo nos puede decir qué parte está enferma y qué tipo de infarto podría ser. ¿Ok? Cuando identifica, por ejemplo, la parte del ventrículo derecho que usted me dice de la tetralogía de Fallot, ¿se corresponde con qué? En la tetralogía de Fallot, para ver hipertrofia de ventrículo derecho, por ejemplo, vemos B1, B2. Pero si queremos ver derivaciones derechas, tenemos que hacer lo que hicimos hacia el lado izquierdo del corazón, hacer electrodos hacia la parte derecha del corazón, que son otro tipo de derivaciones específicos para ver ventrículo derecho. El diagnóstico de tetralogía de Fallot se hace, 1, por la clínica y 2, en el mundo moderno con ecocardiograma. No con electro, con ecocardiograma. Pero claro, antiguamente me imagino que con el electro se hacían una... Antiguamente la doctora Corbacho, que me enseñó a mí, primero la clínica, segundo el electrocardiograma y tercero la radiografía de tórax. Con esos 3 criterios la doctora diagnosticaba tetralogía de Fallot. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta después de Manuel? Doctor, tengo una consulta. Había una lámina en una diapositiva donde había un marcapaso y un EKG, ¿no? Y después en la onda P había una espiga vertical. En ese A ver, caso, vamos a ponerte la diapositiva para que sea más gráfico, ¿correcto? Ve hablando, por favor. sí, mi pregunta era si en ese caso el marcapaso está puesto en el nodo aurículo ventricular, ¿no?
porque de repente hay un bloqueo ahí. ¿Y por qué no se pone de repente antes de la onda P? Ok, esta es la lámina. Muy bien. No se ve, doctor, ese es su lámina. Ah, caramba. Tengo que compartir, me olvidé. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí Sí, se ve, ¿no? Muy bien. Tú me dices, esta espía, esta línea, ¿no? Que sí, aparece acá, después de la onda P y antes del complejo QRS. ¿Correcto? Muy sí, bien. Cuando se coloca este tipo de marcapaso, se llama marcapaso tipo BBI, que va a censar el ventrículo y activar el ventrículo, generalmente se coloca, era un marcapaso que se usaba antiguamente y se colocaba cuando existía que la conducción a través del nodo auriculoventricular no era adecuada y nos interesaba mantener una frecuencia ventricular adecuada. Entonces, este marcapaso tiene por objeto censar si el ventrículo baja su frecuencia cardíaca a menos de 50 o 60, detecta que no está latiendo bien, dispara un impulso eléctrico que es este y va a generar una respuesta a nivel del ventrículo para que se contraiga y mantenga una frecuencia cardíaca adecuada. Es cierto que esto se coloca cuando no hay una conexión entre la aurícula y el ventrículo. En el mundo moderno tenemos los marcapasos biventriculares, o sea, un marcapaso que va a la aurícula y uno que va al ventrículo. Un cable conectadas a la misma batería, ¿no? Que va a censar la actividad de la aurícula y del ventrículo y va a activar a la aurícula si es que esta no funciona, la va a estimular y luego va a activar al ventrículo. En caso de que se genere la activación auricular normal, solamente activa la ventricular de ser necesario y de no perder un paso del estímulo de la aurícula hacia el ventrículo. Esos marcapasos doble cámara están sincronizados para respetar la sincronía que debe existir entre la actividad auricular y ventricular de manera fisiológica. ¿Ya? Entonces, hay marcapasos de varios tipos. Hay doble cámara, hay unicamerales, hay una serie de variedades. Este que está acá es un marcapaso con activación ventricular. ¿Ya? Ok. Sí. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Sí, doctor, disculpe que le haga una pregunta más. Por ejemplo, en las personas que han quedado afectadas que hay registros, incluso hay un compañero que me ha comentado que después de la vacuna del COVID ha tenido una afectación cardíaca. Y bueno, no le dan explicación, ¿no?, de cuál es la zona afectada. Y bueno, yo me imagino que tal vez las células de Purkinje o las de His, o sea, no sé si podría hacernos un comentario acerca de eso. Primero que la pregunta es un poco difusa, ¿correcto? Entonces, emitir un comentario categórico al respecto es difícil. Y todo lo que podemos hacer es lanzar una hipótesis. Mi comentario no es concluyente y mucho menos vinculante en este caso. ¿Correcto? A ver, Emmanuel. El SARS-CoV-2 produce diferentes tipos de complicaciones cardiovasculares.
A nivel del corazón puede producir infarto de miocardio por microtrombos formados en diferentes regiones de la microcirculación coronaria. No de los vasos medianos ni grandes, sino de la microcirculación coronariana. Por lo que realizar procedimientos como una cirugía de bypass o realizar procedimientos tipo una angioplastía no tiene ninguna razón de ser. El tratamiento en ese momento, en la fase aguda, era con anticoagulantes. Una complicación. La segunda complicación era la miocarditis, que puede estar relacionado al SARS-CoV-2 o ha habido algunos casos de miocarditis relacionada a la colocación de vacunas. Esto se produce porque se produce un proceso inflamatorio a nivel del músculo cardíaco y puede producir signos de insuficiencia cardíaca, la cual puede ser transitoria o en algunos casos como una secuela definitiva. Los casos de miocarditis por SARS-CoV-2 fueron muchísimo más frecuentes por la enfermedad que por la vacunación. Lo de la vacunación fue una cosa casi anecdótica, por decirlo así. No fue anecdótica porque al que la pasó no la pasó bien. Y por suerte, en los casos de la vacunación, sobre todo, no requirieron tratamiento específico, fueron generalmente transitorias, muy fugaces y se recuperaron al 100%. En los casos de la miocarditis por insuficiencia cardíaca, estamos viendo todavía la evolución. Muchos de ellos ya han recuperado, sobre todo los que fueron hace años, ¿no? Pero estamos viendo si alguno de ellos está quedando con secuela, todavía estamos haciendo los seguimientos. La tercera complicación en orden de que estamos dando fueron las arritmias cardíacas. Se presentaron varios tipos de arritmias cardíacas, desde la tan sencilla taquicardia sinusal que está presente en todas las infecciones, llegando a la fibrilación auricular, que fue la más delicada que podía haber durante la hospitalización. Se manejó de manera condicional. Algunos pacientes ya tenían condiciones preexistentes para desarrollar esta arritmia y han quedado con la arritmia. Otros pacientes tenían ya esta arritmia y lo que simplemente hizo es se exacerbó durante el episodio y un grupo de pacientes quedó sin arritmias, pero se le está haciendo el seguimiento para ver si es que van a quedar con cierto grado de arritmogenicidad o no. ¿Qué pacientes quedaron con más arritmia? Fueron los adultos mayores que ya tenían algún tipo de cardiopatía estructural. Y eso con respecto a la isquemia, a la miocarditis y a las arritmias. Pero la gran población que me ha ido a visitar o que me habló por telemedicina durante la primera y segunda ola, o los pacientes que vi acá en el hospital, la gran mayoría lo que llegaron a presentar fue taquicardias. Taquicardias en ritmo cardíaco normal, o sea, lo que se llama taquicardia sinusal. Muchas de ellas generadas en la fase aguda por la infección, como en toda infección generalmente suele haber una taquicardia sinusal, y un grupo de pacientes generaron taquicardias sinusales por ansiedad. El pánico creado por el manejo de la información, por lo poco que sabíamos, por un sistema de salud colapsado, por una serie de condiciones, generó una carga de ansiedad muy fuerte en muchos pacientes. Y cuando evaluábamos no había absolutamente, en algunos una taquicardia sinusal y en otros no había absolutamente nada. La gran mayoría de pacientes correspondió a estos segmentos. Una taquicardia sinusal de grado leve, sin ninguna implicancia fisiológica,
y un grupo muy grande de pacientes con una sensación de taquicardia que a la evaluación clínica no resultó otra cosa que ansiedad. Eso es lo que puedo describirte de lo que he visto, de lo que he vivido y de lo que he leído. Exactamente cómo aplicarlo al caso particular de tu amigo, comillas, no puedo hacerlo porque no conozco la precisión de los datos. Sí, perfecto. Sí, no, lo que él me comentaba fue que estaba en perfectas condiciones, joven de 23 años, y luego de la vacuna comenzó a padecer taquicardia y, bueno, dolores en el corazón que no se repitieron. Se prolongaron durante 6 meses y, bueno, me dijo que perdió fuerza para hacer En, sus lo- actividades. en el Perú tenemos millones de aplicaciones de la vacuna. Millones. Y en el mundo miles de millones. Y no hay efectos de ese tipo, salvo que lo que hemos visto es un gran grado de ansiedad y miedo, que es quizás lo que probablemente haya ocurrido, pero no puedo ser contundente y categórico al respecto. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, son las 9:10 de la mañana. Yo normalmente a esta hora termino para que ustedes puedan hacer sus prácticas, ¿no es cierto? Le toca la práctica, ¿ya? Así que continuaremos el día miércoles. Delegado, viendo la velocidad de desarrollo de la clase, ¿ya? Yo calculo que me faltan aproximadamente 2 clases. Sí, Yo calculo que me faltan aproximadamente 2 clases, ¿correcto? sí, doctor. Listo, quedamos así entonces. Doctor, mañana no va a haber clase, ¿no? Como quedamos, los martes, no iba a poder. A mí los martes se me hace sumamente complicado. No, Sí, doctor, entonces sería el miércoles y después el lunes. Y las exposiciones las ya, pasaríamos para martes y miércoles de la ok, otra semana. ok. Y el examen tendría que ser ya fuera de Fuera horario. de, fuera de horario. Sábado de repente en la ¿Ya? mañana, como el examen de renal, que fue así. Ok, listo. Ya, doctor. Doctor, una última consulta, repito. ¿Por qué comentó que los deportistas tienen una bradicardia? Sí, me parece haber escuchado que tienen una bradicardia, pero es fisiológicamente normal. Es fisiológicamente normal, correcto. A ver, sobre todo los deportistas de pruebas de resistencia te ocurre mucho esto. Y es porque el corazón está acostumbrado a demandas metabólicas y energéticas más altas. Y entonces el corazón y los músculos trabajan pues con altos consumos de energía, ¿no? Con altos consumos de energía y metabólicos en ese momento. Pero aprenden a optimizar vías y cuando están en su día a día, cuando están en una actividad normal, la frecuencia cardíaca más bien tendencia a ser menor. Eso tiene que ver con una regulación del sistema nervioso autónomo fundamentalmente y con la autorregulación de las cargas energéticas, ¿no? Lo que predomina en ellos cuando no están en la actividad, no están en competencia, cuando no están entrenando, predomina el parasimpático, que es la función es bradicardizante. En cambio, cuando encienden el switch para hacer su actividad física, la descarga de adrenalina es mayor y hacen pues ahí la adaptación al esfuerzo físico proporcional a ella. Ok, doctor, entiendo. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Sí, doctor, por ejemplo, continuando con lo que dice el compañero, un deportista de alto rendimiento que padece bradicardia, en el caso de que, por ejemplo, joven de 25 años, ciclista, que obviamente va a padecer bradicardia, ¿no? Pero si comienza a manifestar síntomas de mareo, ¿a qué se podría atribuir? Mareo, dolor de cabeza.
A ver, los síntomas pueden ser diversos y dependen del momento, del tiempo y de la circunstancia en que se dan. No es lo mismo hacer deporte físico en la costa, en la sierra, en la selva. Son climas totalmente... En el norte del país, un deportista bien entrenado va a jugar a Piura y lo hacen jugar al mediodía, el calor agobiante hace que le pueda dar mareo, dolor de cabeza y todo. Igual, llevas a un deportista calificado a la altura y le va a dar síntomas probablemente, porque está relacionada a dónde la realiza y cómo la realiza. Ahora, ese mismo deportista no es lo mismo que él esté corriendo, por ejemplo, sus 40 kilómetros como maratonista en su entrenamiento normal que en una prueba olímpica. Me Porque refiero, me refiero a la altura de, no a la altura de mi, de 50 por cuadras, eso, en Lima. por eso yo te estoy dando diferentes ejemplos qué cosa puede estar ocurriendo. Entonces, ese deportista calificado en una prueba, en un entrenamiento normal que corre todos los días, ya, para comenzar, todos los días el maratonista no corre 40 kilómetros o el ciclista no hace la prueba completa. Entrena proporcional a la etapa de su entrenamiento. Entonces, ahí no tiene mayores molestias, pero conforme se acerca la prueba, va incrementando las cargas y al incrementarse las cargas pueden aparecer síntomas, porque existe vasodilatación, posterior al ejercicio, porque existe redistribución del flujo, porque existe deshidratación, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho un deportista calificado en maratón olímpica. El tipo llegó arrastrándose a la meta totalmente deshidratado, colapsado, porque el esfuerzo en el momento que se hace y en una prueba ya propiamente en la competencia fue mayor. Entonces va a depender en qué momento está. El deportista ha estado entrenando regularmente y dejó de entrenar por una lesión y ha regresado a entrenar, está haciendo una carga de esfuerzo mayor, o sea, pueden existir varias condiciones o varias variables, o está presentando algún proceso patológico que puede explicar la sintomatología durante el deporte. Por ejemplo, un proceso infeccioso. Entonces, claro, puede haber molestias, sí, claro que puede haber. Depende del momento, de las circunstancias, de su condición de salud, dónde lo realiza, cómo lo realiza, si es ha habido cambios en las cargas. O sea, hay varias variables para interpretar. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok, mejor me despido porque si no, Manuel va a tenerme preguntándome toda la mañana. Chao. Nos vemos, Hasta doctor. luego, Gracias. profesor.